vamos, que nos vamos, pero nos quedamos porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Ya sabéis cómo están las puertas, abiertas de par en par. Un programa más de Lloviendo Cine en el cual se nos ha ocurrido hablar de películas y después de sus directores. No se explica. Porque en definitiva las películas que van a venir al programa de hoy de Lloviendo Cine son películas la mar de conocidas. Sus nombres nos van a sonar. Serán auténticos grandes éxitos, bombazos de taquilla, incluso algún que otro blockbuster. Son películas de las cuales recordamos a sus protagonistas, incluso el nombre de sus protagonistas. Nos acordamos de sus números musicales, de sus diálogos, esos personajes icónicos de esas películas. Pero llega el momento de preguntarse quién era el director y todo el mundo mira para otro lado, porque nadie se acuerda de ese nombre, incluido servidor. Llega el momento de decir quién dirigió esta película y nadie se acuerda del nombre de su director. Pues por ahí van los tiros. Por eso hemos dicho al comienzo del programa que íbamos a hablar de películas y después de sus directores, si es que nos acordamos de ellos. Vamos en definitiva, si os apetece, a jugar al trivial. Porque aun cuando demos con el nombre de esos directores, algunas veces nos sonará. Otras veces diremos, ah sí, era él. Pero en otras, aunque nos lo repitamos 100 veces, nos sonará el nombre de ese director. Habrá de todo como en botica. Y como siempre decimos en estos casos, hemos elegido las siguientes películas que van a venir hoy al programa de Lloviendo Cine. Como bien podríamos haber elegido otras. Vamos, que seguro que a vosotros se os ocurrirían otras bien diferentes, que tendrían que cumplir asimismo ese requisito. El director de sus películas no nos viene a la mente ni en nuestros mejores pensamientos. Empezamos para ello con 3 películas musicales. 3 películas de las cuales nos conocemos pues prácticamente todo, sobre todo con la primera, Gris, llamada aquí Brillantina. Sí, John Travolta, Olivia Newton-John y esos números musicales que han pasado a la historia de la educación sentimental de toda una generación. Pues bien, ¿quién era el director de Gris? ¿Quién era el director de esta película? Comienza el trivial, sección cine. Ya no recuerdo cuál era el color de estas preguntas. Pues el director de Gris, el director de Brillantina, era Randall Kleiser. Que sí, cuando vemos asociado este nombre con Gris decimos, ah sí, ese es el director de Brillantina, de Gris. Pero ¿quién de primeras podría decir el director de la película Gris es Randall Kleiser? Pues lo sabrá. Los que sean muy fan de esta película se supone que sabrán el nombre de su director. Repito y reitero, se supone, porque de primeras no es la parte más recordada la de la silla del director de esta película. Y para que nos suene un poquito más quién era Randall Kleiser, bueno, pues fue el director año 1992 de Cariño he agrandado al niño, o de la segunda entrega del Gran Pee-wee, del gran y ya desaparecido Paul Reubens, año 1988. Pero si decimos eso del director de Gris, ¿qué decir del director de Fiebre del sábado noche?
película, por cierto, un año anterior a Gris. A que pareciera que esta película, Fiebre del sábado noche, también con Don John Travolta, era posterior a Gris. Pues no, era anterior, sí, la película de las canciones de los Bee Gees. Bueno, pues ¿quién dirigió Fiebre del sábado noche? Pues también es pregunta de Trivial. El que la acierta se hace casi con todos los quesitos de golpe. Pues el director de Fiebre del sábado noche fue John Badham. Curioso, un director que después se especializaría en películas de acción. Podríamos haber dicho lo mismo de quién dirigió Juegos de Guerra. Fue John Badham. O Cortocircuito. Fue John Badham. O Dos pájaros a tiro. Esa película que uno nunca recuerda si la ha visto o no, con Mel Gibson y Goldie Hawn. También fue dirigida por John Badham. Un director que ahí sigue viviendo y coleando a sus 84 años, pero que ha dejado esto del mundo del cine. Y aquí han venido los dos primeros nombres. Pero nos quedan unos cuantos más. Y hemos hablado de que íbamos a empezar con 3 musicales. Bueno, pues el tercer musical se titula una película de culto. The Rocky Horror Picture Show. Sí, aquella en la que vemos a una jovencita Susan Sarandon. Año 1975, con un genial Tim Curry, que fue, por cierto, de Tim Curry. Bueno, pues ¿quién fue el director de The Rocky Horror Picture Show? Pues el director de esta película británica no era británico, era australiano y se llamaba Jim Sharman. Y es normal que no nos suene su nombre. Es normal que no se nos venga a la mente el mismo. Porque el buen hombre solo dirigió en toda su carrera 5 películas. Y la más conocida y de largo fue esta The Rocky Horror Picture Show. Con los años intentó revitalizar el éxito de esta película, con una secuela año 81, Shock Treatment. Los resultados, pues imaginad cómo fueron si la película ha quedado francamente en el olvido, si es que en algún momento estuvo en nuestro recuerdo. Bueno, pues reivindiquemos y recomendemos incluso el nombre de Jim Sharman, o cuando menos su mítica película de culto de Rocky Horror Picture Show. ¿Y quién dirigió otro bombazo de taquilla de aquella época? Año 1980, El lago azul, con una más que jovencita Brooke Shields y un hoy relegadísimo al ostracismo y muy rubial es él, Christopher Atkins. ¿Quién dirigió a Brooke Shields a sus 15 añitos en esta película del lago azul? Pues lo acabamos de nombrar. Y hemos dejado esta película aparte a propósito, porque también fue dirigida por Randall Kleiser, el mismo que la película Gris. Todo ello viene a colación de que por mucho que en su momento dirigieras auténticos blockbusters, auténticas películas también de culto, llega ese señor que se llama a tiempo y en lugar de dejarte en tu sitio, pues prácticamente te relega a una posición tan apartada que queda peligrosamente limítrofe con el olvido. Para eso debieron de existir, para eso debieron de nacer programas como este de Lloviendo Cine, para reivindicar, para recomendar o simplemente para recordar a toda esta gente que en su momento lo fueron todo y que hoy son auténticas piezas de museo. Pero es que hay otras películas bien conocidas, bien reconocidas, de las cuales tampoco sabemos quién era su director, y en casos mucho más recientes, como por ejemplo con la película American Psycho, año 2000. ¿Quién era el director de esta película protagonizada por un más que desatado Christian Bale?
Bueno, pues no podemos hablar de que tuviera un director, sino una directora, porque el nombre de la misma es el de Mary Harron. ¿Y quién fue? Mary Harron sigue vivita también y coleando. Pero que alguien me nombre la siguiente gran película de esta directora nacida al albor del cine independiente norteamericano. Pues un poquito de Notorious Betty Page, pero nada más. Mary Harron ha quedado postergada al baúl de los recuerdos. El del recuerdo del bombazo que supuso esta American Psycho, que todo el mundo se creía que había dirigido un señor. Pues no, la había dirigido una señora, la señora Mary Harron, que no vamos a decir aquello de que fue flor de un día, pero es que los resultados a los que nos remitimos no nos conducen a ninguna otra conclusión. Y lo mismo podríamos decir del siguiente director, esta vez sí, un señor de la siguiente película. Donnie Darko, también película de culto del año 2001. Y vamos a decir también con un jovencito Jake Gyllenhaal. Bueno, no, ya tenía sus buenos 31 años. ¿Quién dirigió a Jake Gyllenhaal? Y a su hermana Maggie Gyllenhaal. Y a Patrick Swayze. Sí, Patrick Swayze actuó en Donnie Darko, a que pareciera que no. Bueno, pues el director de todos ellos fue un señor que se llamaba Richard Kelly, y casi viene que ni al pelo hablar en tiempo pasado, porque Richard Kelly fue conocido por esta película y por prácticamente nada más, porque casi podríamos decir que tras un par de intentos Richard Kelly lo dejó esto de la dirección. Podemos hablar en el caso de Richard Kelly y en el caso de Mary Harron de dos casos más que similares, de personas del cine independiente norteamericano que intentaron esto de dirigir cine de mayores dimensiones y que también prácticamente se quedaron en el intento. Y nos vamos hasta el año 1968 para hablar de la película La extraña pareja. Sí, aquella en la cual aparecían Jack Lemmon y Walter Matthau. Sí, aquella película que parecía estar dirigida por un señor que no lo hizo, por Billy Wilder. Estaba dirigido por otro. ¿Alguien nos puede decir el nombre de ese director? Auténtica pregunta de Trivial. ¿Quién fue el director de La extraña pareja de Walter Matthau y Jack Lemmon? Podríamos seguir con las siguientes películas de la lista mientras os pensáis la respuesta, porque esta vez sí, a no ser que seas un fan acérrimo de esta película o la hayas visto ayer por la noche, es complicado dar con el nombre de su director. No vamos a ser malos y no os vamos a hacer esperar, no os vamos a hacer sufrir, porque no vale mirar la chuleta y os vamos a decir quién era el director de La extraña pareja. Gene Sachs, otra auténtica pieza de museo que en su momento había dirigido a gente como Robert Redford y Jane Fonda en Descalzos por el parque, y de nuevo a Walter Matthau con Ingrid Bergman y Goldie Hawn en el año 1969 con la película Flor de cactus, que tampoco tuvo una carrera de lo más duradera, de lo más pródiga, razón por la cual nombres como los de Gene Sachs pues sean difícilmente recordables. Y otro auténtico bombazo de aquellos años, Love Story, la mítica, la legendaria Love Story, Ryan O'Neal y Ali MacGraw dándose de besitos en las narices del marido de Ali MacGraw. El productor de la película, Robert Evans. Pero no va por el lado del productor la cosa, va por el lado del director. ¿Quién fue el director de esta película? ¿Quién fue el director de Love Story? ¿Quién fue el director de uno de los fenómenos cinematográficos, dicho 52 años después queda como de modé, uno de los mayores fenómenos cinematográficos de toda la historia del cine? Pues lo fue Arthur Hiller, un todoterreno que tan pronto te hacía películas bélicas como comedias románticas, como comedias de reír, como No me chilles que no te veo del año 89,
otro señor que quedó poco a poco en el olvido y que es de esos directores que dices, ah, sí, era el director de la americanización de Emily, ah, sí, era el director de Los encantos de la gran ciudad con Jack Lemmon y ah, sí, era el director de Love Story. Cambiemos de tercio, cambiemos al tercio no de Flandes, sino de las películas de James Bond. ¿Quiénes han sido los directores de algunas de las películas de James Bond? No era con lo que nos quedábamos de las mismas. Hombre, a los directores de la era moderna de James Bond los conocemos, más o menos nos suenan, pero ¿y de los anteriores? De los directores de la saga en los años 60, 70, 80. Bueno, pues hubo 4 directores de la saga de James Bond que se zamparon ellos solitos un total de 15 películas Bond. Y ellos fueron Terence Young, Louis Gilbert, Guy Hamilton y John Glenn. Directores, por cierto, todos ellos británicos, condición sine qua non también para ponerse a dirigir una película Bond. No solo el protagonista tenía que serlo. Bueno, o cuando menos tenían que ser de la Commonwealth, con alguna excepción, sobre todo en la era moderna, la cual abrió la posibilidad a que directores estadounidenses y algún que otro europeo probaran las mieles de Bond, James Bond. Pero vamos, que si decimos quién fue el director de Solo para sus ojos o de Al servicio de su majestad, hombre, ahora que hemos dicho el nombre de esos 4 directores, alguno de ellos tendría que serlo. ¿Pero cuál? ¿Quién dirigió cada película de James Bond? Y estamos con el trivial, pero decimos aquello de saga a saga y tiró porque toca. ¿Qué toca? La saga de Star Wars, antes conocida como la Guerra de las Galaxias. ¿Quién dirigió la 2 y la 3 de esta saga? Pues la segunda película de la Guerra de las Galaxias, es decir, de Star Wars, es decir, el episodio 5 de la misma, El Imperio Contraataca, fue dirigida por... George Lucas ya simplemente se ocupó de la producción. Fue dirigida por Irving Kershner, otro todoterreno que igual te hacía una comedia loca como una película de acción. O precisamente también una película de James Bond, en concreto Nunca digas nunca jamás, la única película de James Bond, entre comillas, pirata. La única película James Bond al margen de las producciones de la familia Broccoli. Ya veis que todo está interconectado. Y el director de la tercera película de Star Wars, el episodio 6 de la Guerra de las Galaxias, El Retorno del Jedi, estuvo dirigida tampoco, y era un dato que ya en su día sorprendía lo suyo, tampoco estaba dirigida por George Lucas, sino que lo fue por Richard Marquand, un británico que hizo poquito, muy poquito, simplemente por una sencilla razón, porque nos dejó prematuramente en el año 1987. Pero mira, le dio tiempo a dirigir una de las más míticas películas de la saga de Star Wars, El Retorno del Jedi, o como decíamos en la época, El Retorno del Jedi. ¿Y quién fue el director de la película Dirty Dancing del año 1987? Otro auténtico bombazo de la época. ¿Quién se atrevería a decir el nombre del director de la misma? Si por algo decíamos preguntas de trivial. Pues su director se llamaba Emil Ardolino. La razón por la cual no recordemos tanto este nombre, cuando dirigió también El cielo se equivocó, 3 hombres y una pequeña dama,
o Sister Act, una monja de cuidado, con Whoopi Goldberg, es porque pocos meses después de dirigir Una monja de cuidado, el pobre de Emil Ardolino nos dejó. Pero mira, que le dio tiempo a convertirse en un director de esos que fabrican palomitas en las salas de cine. Que le quiten lo bailado. No en vano, el señor Ardolino empezó, antes de dedicarse al cine, como coreógrafo. Un recuerdo por partida doble para el señor Ardolino. Y otro gran musical de la época, por lo menos desde el punto de vista de la taquilla, fue Footloose, año 1984. ¿Quién fue el director de este musical? El musical en el cual Kevin Bacon le dio más taconazos por metro cuadrado al suelo que ningún otro actor en la historia del cine. Ríete tú de Don Fred Astaire. Pues el director fue alguien que se dedicaba a otros pormenores por aquella época. Herbert Ross, un director de prestigio que había dirigido a Woody Allen en Sueños de un seductor, que más tarde dirigiría a Julia Roberts en la coral película Magnolias de Acero del año 1989, que también dirigió a Michael J. Fox en el año 87 en El secreto de mi éxito, director a su vez de otros musicales, como por ejemplo Dinero caído del cielo con Steve Martin del año 1981. Podemos hablar por tanto de Herbert Ross como otro auténtico todoterreno del mundo del cine. ¿Y quién dirigió otro taquillazo absoluto de los años 80? Super Detective en Hollywood, año 1984, con la auténtica estrella de aquella época, Eddie Murphy. Pues fue Martin Brest, un señor que apenas hizo cine, pero al cual le dio tiempo a dirigir también a Robert De Niro en Huida a medianoche y a Al Pacino en Esencia de mujer. Dirigió a Brad Pitt y a Anthony Hopkins en Conoces a Joe Black, a Jennifer López y a Ben Affleck en Una relación peligrosa, y nada más se supo de él. Por cierto, Super Detective en Hollywood, secuela habemos en el año 2024. Eddie Murphy vuelve a las andadas. ¿Y quién dirigió la segunda película de Super Detective en Hollywood? Pues fue Tony Scott, el hermano de Ridley Scott. Y casi podríamos decir aquello de que que pareciera que fue al revés, que la primera de la saga de Super Detective en Hollywood fue dirigida por Tony Scott y no al revés. Y en menor medida, aunque también. Podríamos preguntarnos, ¿quién dirigió Pretty Woman? Sí, si no la has visto, es que no tienes televisión. Pues la dirigió Gary Marshall, un señor que no nos viene a la mente primero como director de esta película, y por otra parte, por mucho que se empeñara después en mantener viva la llama de Pretty Woman, incluso dirigiendo a Julia Roberts y a Richard Gere de nuevo en Novia a la fuga, no consiguió deshacerse del estigma, casi de la sombra alargada de haber dirigido, sin que nadie sepa que lo habías hecho, esta película, Pretty Woman. Y ya que estamos, ¿quién dirigió a Tom Hanks en Big en el año 88? Pues ya que estamos, su hermana, la hermana de Gary Marshall, Penny Marshall, que tampoco es lo que más se recuerda de esta película, aunque tuviera su momento dirigiendo a Robert De Niro y a Robin Williams en Despertares del año 1990. También podríamos titular este programa como Directores en la sombra. Y damos un salto en el tiempo brutal. En menor medida, ¿quién fue el director de Gilda? Año 1946. Sí, la de la bofetada más famosa de la historia del cine, con permiso, ya sabéis de quién. Pues fue Charles Vidor, que por cierto no tenía absolutamente nada que ver con el otro Vidor del cine, el rey, con Kim Vidor, el cual por cierto ya había dirigido a Rita Hayworth en 2 ocasiones, y a la cual dirigiría también junto a Glenn Ford 2 años después en un intento de remedar el éxito de Gilda con Los amores de Carmen. Charles Vidor, otro director en la sombra, en este caso de las estrellas rutilantes que encabezaban el reparto.
¿Y quién dirigió ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Alguno dirá, sí, fue alguien que se fue de Disney, algún precursor de Pixar, algún especialista en el mundo de la animación. Pues no, fue Robert Zemeckis. Sí, Robert Zemeckis dirigió ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Y tienes que pensártelo 2 veces, tienes que mirarlo 2 veces para asegurarte del dato. Una especie de Robert Zemeckis de culo inquieto de Hollywood, un currante como lo definió en su día Don Tom Hanks, un señor que no sabía estarse quieto y que lo demostraba, lo sigue demostrando en las películas que ha dirigido, incluida esta ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ¿Y quién dirigió Cariño he encogido a los niños del año 1989? Mira, antes hemos nombrado a Cariño he agrandado al niño del año 1992. Bueno, pues el director de Cariño he encogido a los niños del año 1989 fue, pregunta de trivial, fue Joe Johnston. Esta sí que era para nota y para que te dieran el trivial completo para llevártelo a tu casa. Un señor que había comenzado en esto del cine de la mano de George Lucas en los departamentos técnicos de producción de la saga de Star Wars y que debutó en el cine con esta Cariño he encogido a los niños. ¿Y quién fue el director de Jumanji del año 1995? Pues precisamente fue Joe Johnston, que ya se había hecho su hueco, ya se había ganado su nombre como director en el cine de Hollywood. Después dirigiría la tercera entrega de Jurassic Park o a Viggo Mortensen en Océanos de Fuego. Pero así de primeras, si te dicen quién dirigió Cariño he encogido a los niños, te crees que ha sido un director de segunda fila. Pues no, lo fue un novato en esto del cine. Y enfilamos el final del programa de hoy de Lloviendo Cine. ¿Quién dirigió American History X? Sí, sabemos que esta película del año 1998 es una película de culto, que la ha dirigido alguien que después no se ha prodigado más, que le sirvió a don Edward Norton otra nominación a Mejor Actor Principal en la entrega de los Oscars. Sí, aquella en la cual ganó Roberto Benigni. Y abrimos un doloroso paréntesis. Roberto Benigni le ganó el Oscar a Mejor Actor Principal a Nick Nolte, a Ian McKellen, a Edward Norton y a Tom Hanks. Cerramos este doloroso paréntesis con una dolorosa conclusión. Bueno, pues el director de American History X fue Tony Kaye, del que prácticamente nada más se supo, que todos estábamos pendientes. ¿Cuándo va a ser la siguiente, la próxima película del director de la magnífica American History X? Pues así que nos llegará año 2011, El profesor con Adrian Brody. Pero nada más, ahí nos quedamos, con las ganas, deseando que se hubiese prodigado más y con el recuerdo del buen sabor de boca de la película del año 1998. ¿Y quién dirigió El fugitivo? Año 1993. Magnífica película por reivindicar y que tuvo en su día 7 nominaciones a los premios Oscars. A que pareciera que no los tuvo. Una película de acción. En el año 1993, ahora esto de que las películas de acción sean más consideradas en los premios Oscars es más habitual, obtuvo 7 nominaciones a los premios Oscar y uno de ellos en forma de galardón para don Tommy Lee Jones, mejor actor de reparto. Bueno, pues esta película, basada en la famosísima serie de televisión de los años 60, la dirigió alguien. ¿Pero quién fue? ¿Alguien se acuerda de su nombre? Pues pongámosle ya a este director nombre y apellido. Andrew Davis, un especialista del cine de acción que comenzó dirigiendo en su día a Steven Seagal y a Chuck Norris, un señor
que siguió dirigiendo cine de acción, pero que ni de lejos llegó a las alturas de esta El Fugitivo. Valga el recuerdo de Andrew Davis y de esta película para reivindicar a ambos en el mejor momento de la carrera de su director. Y terminamos con, esto ya lo hemos comentado en alguna que otra ocasión en Lloviendo Cine, con un director que, vamos a nombrar sus películas, realizó Algunos hombres buenos, La princesa prometida, Cuenta conmigo, Misery y Cuando Harry encontró a Sally. 5 películas auténticamente de culto por unas o por otras razones y que fueron dirigidas por un mismo señor. De buenas a primeras y tomadas una por una, tampoco te viene a la mente cuál fue el director de cada una de ellas. Bueno, pues reivindiquemos de una santa vez a don Rob Reiner, que pasa por ser el mejor director desconocido de la historia del cine. ¿Cuántas veces nos habremos preguntado quién era el director de cada una de ellas? ¿Cuántas veces habremos desistido porque no lo sabíamos? O cuando menos no lo recordábamos. Don Rob Reiner, a usted le dedicamos este recuerdo, este final del programa de hoy de Lloviendo Cine y la de veces que nos da que tendremos que reivindicarlo y que recomendarlo como uno de los señores que mejor nos lo ha hecho pasar en este subgénero de cine de entretenimiento que usted y sus películas se han encargado de crear. Thank you, Mr. Reiner. Y hasta aquí ha llegado un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, en lo que ha sido un recuerdo a todas esas películas de las cuales, así de primeras, no recordábamos quién era su director. Hemos comprobado que finalmente todas esas películas tenían a su propio director. En algunos casos, nombres francamente desconocidos. En otros casos, nombres franca y desgraciadamente un poquito arrinconados. Y en no pocas ocasiones teníamos que entonar aquello de «Ah, sí, es verdad, era ese director». Nos han venido estos nombres, pero nos da que hay más títulos por recordar, más directores por rescatar. Y para ello nos ponemos manos a la obra. Esperando que el programa haya sido de vuestro total agrado, nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual, como siempre, hablaremos sobre un tema que se nos ocurra en los próximos días. Hasta entonces no nos queda más que agradeceros muy mucho vuestra atención, bastante más vuestra paciencia, y haceros la recomendación culinaria final de todos los Lloviendo Cine. Comed mucho plátano, que es muy sano, que por cierto ya está aquí la temporada del melón y de la sandía. Y sobre todo, cuando miréis al cielo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Buscad vuestra nube, todos tenemos una. Y cuando hayáis entablado confianza y conversación con ella, tenéis que decirle bien alto y bien claro aquello de que llueva cine. ¡Par 10!